En este capítulo de Umbrales, hablaremos sobre el estudio del potencial ambiental y socioeconómico a partir de la definición del estado de la biodiversidad de las áreas Parque Nacional Diriá y Refugio Nacional de Vida Silvestre Laguna Mata Redonda del Área de Conservación Tempisque. El proyecto consiste en la elaboración de un plan de manejo hecho de una forma diferente, participativa, integrando a las comunidades en el proceso y en la toma de decisiones, con el fin de mejorar la calidad de vida de las futuras y actuales generaciones y asegurar la conservación de los recursos naturales, históricos, arqueológicos y culturales de esta área protegida. Para conocer más de este proyecto nos acompaña la licenciada Marta Calderón, quien tiene una especialidad en biología tropical. Ella ha sido consultora e investigadora y docente y es coordinadora de este proyecto de investigación. Cuénteme un poquito cómo nace la idea de hacer este plan de manejo. Sí, este proyecto que se circunscribe al área de conservación Tempisque, ubicada en la región de Guanacaste, nace como una iniciativa de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y del Centro Universitario de Santa Cruz. Fueron ideas como que confluyeron en un momento dado de la historia por la necesidad de proteger, de manejar y de dar aportes sobre un área protegida muy importante que es el Parque Nacional Diriá, ubicado en Santa Cruz de Guanacaste. Ya más o menos en el año 2007 se ideaba hacer un proyecto de este tipo, inclusive un poquito más ambicioso que simplemente trabajar la planificación de un área protegida. Pero por lo menos hoy en día podemos decir, exactamente hace un año, que ya culminamos esa etapa de elaboración del plan de manejo para el Parque Nacional Diriá, de una forma muy interesante, porque a diferencia de otros planes de manejo que se han realizado en este país y en otros países, pudimos desarrollar una experiencia participativa donde quisimos involucrar a los principales actores, que es la gente que vive allí, la gente que se beneficia de los servicios que brinda este parque y sobre todo de la gente que ha nacido ahí en el parque, que ha dejado, como dicen ellos, su ombligo en esas laderas, en esos bosques, en esas cataratas, en esos ríos. El Parque Nacional Diriá es importantísimo, no solo por la diversidad de especies, de fauna y flora que alberga, sino también porque es todo un acervo cultural, es de mucha importancia para la gente de Santa Cruz. Y de ahí que entonces la universidad, a través del apoyo que brinda el centro universitario y las escuelas, enfocándolo también hacia la necesidad de generar información para la academia, a través de la necesidad de vincular el accionar de los centros universitarios que están ubicados en las regiones con el quehacer también de la extensión, ¿verdad? Y de la investigación, por supuesto. Entonces, se confluyen una serie de ideas y se plasma este proyecto en una primera etapa para desarrollar en esta zona del Parque Nacional Diriá. En el seno de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y del Centro Universitario de Santa Cruz, ambos de la Universidad Estatal a Distancia, nace la inquietud de apoyar al área de conservación Tempisque con la elaboración de un plan de manejo para dos áreas silvestres protegidas. La primera etapa del proyecto se desarrolló en el Parque Nacional Diriá, ubicado entre los cantones de Santa Cruz y Nicoya en Guanacaste. Históricamente, el Parque Nacional Diriá nació como un área protegida gracias a la comunidad de Santa Cruz. En los años 70, un grupo de ciudadanos, liderado por don Urbano Gómez, tuvo la iniciativa de presentar un proyecto a la municipalidad para declarar zona protectora al entonces llamado Bosque del Diriá. Esta iniciativa tenía como objetivo principal proteger las nacientes y los mantos acuíferos que abastecen de agua al cantón de Santa Cruz, además disminuir la cacería indiscriminada que acechaba en dichos bosques. Sí, a raíz de que el IDA compró unos terrenos hacia arriba, y como eran terrenos que no servían para la agricultura ni la ganadería, o sea, para parceleros, entonces un grupo de vecinos iniciamos a hacer una fundación, la Gran Chorotega se llamó esa fundación. Esa fundación la iniciamos para promover también un dinero que había
en fondos del gobierno, que estaban en bonos. De allí que formamos la asociación y nos dimos a la tarea de ver cómo se compraban estos terrenos para proteger las aguas que conducen para Santa Cruz y hacia Filadelfia. El Parque Nacional Diriá se caracteriza por tener varios pisos altitudinales que favorecen el desarrollo y crecimiento de una gran diversidad de especies vegetales y animales. En él se pueden encontrar zonas de vida de gran importancia para la conservación, tanto a nivel regional como nacional. Por ejemplo, en el Cerro Vista al Mar se encuentra el último remanente de bosque nuboso de las partes altas de la península de Nicoya. De igual manera, al sur de este cerro, en las laderas de los ríos Enmedio, Tigre y Diriá, se encuentra el parche más grande de bosques de altura denominados bosque húmedo tropical y bosque muy húmedo premontano. En este último podemos encontrar una vegetación de mediana altura, con algunas especies de árboles que botan sus hojas durante la época seca y una gran cantidad de plantas epífitas que viven en los árboles o sobre otras plantas para alcanzar la luz del sol. Como resultado de diversos estudios científicos, a la fecha se tienen reportadas 228 especies de plantas, contemplando árboles, arbustos, hierbas y epífitas, de las cuales 73 especies son reportadas amenazadas o en peligro de extinción. En cuanto a fauna, se encuentran 20 especies de anfibios y reptiles, 94 especies de aves y 32 especies de mamíferos. Es uno de los parques muy importantes en cuanto a riqueza porque va de 120 metros sobre el nivel del mar a 980. De ahí que tiene características importantes para la conservación y microclimas. Otro aspecto importante que viene a marcar es que con el cambio climático muchas especies van a estar migrando altitudinalmente. Por ahí que el parque va a ser como un reservorio o como un ecosistema huésped para muchas especies. Marta, ahora que ya terminó esta etapa particular de Diriá, ¿qué se encontraron? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, a diferencia de otras áreas protegidas, es importante rescatar que el Diriá, el 50% de su territorio está en manos de dueños, de finqueros, o sea, está en manos no del Estado, el otro 50% pertenece al área protegida. Entonces, esto nos da un panorama muy particular a la hora de determinar la zonificación dentro del plan de manejo. Entonces, tuvimos que idear una zona especial, así la llamamos, zona especial de uso, para poder contemplar entonces que tenemos un 50% de territorio bajo protección, pero que en cualquier momento es susceptible, es frágil a ser modificado el uso del suelo. Entonces, de esta manera, creando esta área especial y bajo el proceso luego de seguimiento y de ejecución del plan de manejo, queremos garantizar de alguna manera que estas personas puedan volver sus ojos hacia la conservación a través de los incentivos que actualmente puede estar dando el Ministerio de Ambiente y Energía, como es, por ejemplo, el pago por servicios ambientales. Esto consiste en que se les da un incentivo a los dueños de fincas para que no alteren el uso del suelo. En este caso, que son bosques que están bajo cobertura boscosa, o sea, son áreas bajo cobertura boscosa, que no les vayan a modificar eso. Parque Nacional Diriá es muy particular porque tiene pendientes muy pronunciadas. Entonces, cambiar el uso del suelo a una agricultura, por ejemplo, una ganadería, es acelerar más los procesos de erosión, por consiguiente alterar mucho el manto acuífero y no estaríamos garantizando entonces la conservación del recurso hídrico, además de la biodiversidad, ¿verdad?, que es muy importante en esta área.
otras amenazas, aparte de que el suelo pueda ser utilizado para agricultura que no se debe? ¿Qué otras amenazas se presentan en la zona? Bueno, año con año es muy común escuchar, y diría no es la excepción, los incendios forestales, ¿verdad? Son hectáreas de hectáreas que todos los años consumen parte de este bosque. Entonces, esto ha sido un problema también. Dichosamente, dentro de lo que encontramos en la comunidad, hay toda una organización de brigadas para incendios forestales que está en manos de grupos de la comunidad, apoyados por supuesto por la administración del parque. Entonces, una de las cosas en que se ha enfocado mucho el Centro Universitario de Santa Cruz, las instituciones vinculadas como por ejemplo Copeguanacaste, es dar apoyo a estos brigadistas para equiparlos y para capacitarlos, el mismo Ministerio de Ambiente, para que año con año ellos estén listos, bien preparados para poder combatir esto, que estos incendios forestales realmente es una de las peores amenazas que puede tener el ecosistema. ¿Ha habido problemas de tala, digamos, como son fincas privadas? ¿Podría decir el dueño de la finca quiero cortar? Sí se han dado, no en grandes extensiones, pero son parte de los problemas posibles por estar en manos de dueños privados, ¿verdad? Y precisamente eso es lo que no se quiere. Un plan de manejo tiene que contemplar esta realidad y tiene también que garantizar de alguna medida con las actividades que en él se plasman, de que estas acciones se disminuyan cada vez más. Pero sí se da. ¿Y cuál es este plan de manejo? ¿Cuáles son las acciones que ustedes, la metodología que han utilizado para concientizar a la gente o para sensibilizar a la comunidad? Bueno, es importante decir que el plan de manejo responde a una guía o manual que el Ministerio de Ambiente y Energía tiene estipulado, ¿verdad?, como un marco de referencia. La diferencia en lo que nosotros hemos desarrollado como proyecto ha sido involucrar a la gente en la planificación, en llegar a definir a una priorización de problemas y a partir de ellos buscar acciones que disminuyan o minimicen el impacto que estos problemas generan. De ahí entonces, de esta priorización, se van vislumbrando ya los programas que el plan de manejo va a tener. Y entonces la gente participa de acuerdo a su conocimiento, a su realidad, a sus necesidades, priorizando los problemas, dando posibles soluciones. Y no solamente las comunidades, también hemos involucrado a las instituciones locales para ver de qué manera ellos pueden, desde sus planificaciones, aportar con acciones, con presupuesto, con gestión, a amortiguar toda esta problemática que tiene el área protegida. Entonces, en cada programa, se hacen una serie de lineamientos que son los que se van a ejecutar bajo un cronograma que se establece primariamente para 10 años, con revisiones cada 2 años. Y lo más importante también es que el plan de manejo ha visualizado conformar un comité de seguimiento, que una vez que ya termine el proceso de oficialización en el que está el plan de manejo a nivel administrativo, entonces empiece la fase de ejecución. Y este comité está integrado por miembros de la comunidad, líderes, elegidos por ellos mismos, sus representantes, por miembros de la UNED, personal del área de conservación Tempisque y también por el Centro Universitario de Santa Cruz. La idea con esto es la vinculación con los centros universitarios y este tipo de proyectos, es que ellos sean los que a futuro den seguimiento, garanticen de alguna manera que todo este trabajo tan arduo, tan importante, tan costoso que se ha hecho, pues llegue a tener éxito y no llegue a ser archivado como otros planes de manejo que ya la historia nos ha demostrado que terminan en una gaveta, ¿verdad? Dada la importancia biológica, hidrológica y cultural de esta zona, es prioritario planificar las acciones que deben llevarse a cabo entre las organizaciones, instituciones y la sociedad civil para procurar la conservación, el manejo y la preservación del área protegida para que se sigan aprovechando los servicios ambientales que ésta brinda. El convenio denominado DIRIA Mata Redonda
firmado entre el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y la Universidad Estatal a Distancia, tiene como objetivo principal determinar el estado de los recursos naturales y la caracterización socioeconómica del área silvestre protegida para así definir las líneas de acción a ejecutar en procura del manejo del Parque Nacional Diriá y del Refugio Mata Redonda. En su primera etapa, el proceso inició brindando información en cada comunidad acerca del proyecto y la importancia que éste tiene a nivel local, regional y nacional para definir en un documento las líneas de acción necesarias para la conservación del Diriá. Un plan de manejo para un área silvestre, cualquiera que sea, va a ser importante porque va a marcar las pautas por las cuales vamos a desarrollarnos en esa área. Y de ahí se van a dictar las políticas del manejo, no tanto dentro, sino fuera, pues donde va a haber la presión hacia el área silvestre. Y de ahí que va a ser muy importante, no solo para la comunidad de Santa Cruz como pueblo, de donde está alimentando todo el recurso hídrico, sino para las comunidades de Arado, las comunidades de La Esperanza, Los Ángeles, Juan Díaz, Colas de Gallo. Lo innovador en este proyecto ha sido el nivel de participación de las comunidades de Santa Cruz Centro, Arado, La Esperanza, Colas de Gallo, Vista al Mar, San Juan y Los Ángeles. Gracias a talleres que se desarrollaron en las instalaciones del Parque Nacional Diriá, miembros de las comunidades representantes de instituciones locales, el Área de Conservación Tempisque y la Universidad Estatal a Distancia, se logró identificar los principales problemas y amenazas que rodean al parque. Mediante la consulta y validación de información investigada y obtenida a través de entrevistas en los talleres, se determinaron las acciones a seguir en un plan operativo para la conservación, proyección y gestión del Parque Nacional Diriá. Al mismo tiempo, se nombró un comité de seguimiento que lleve a feliz término las acciones del plan de manejo. Este proyecto, por las características que posee de investigación-acción, extensión y capacitación, constituye un verdadero modelo digno de replicar en otras áreas protegidas del país, con el fin de fomentar el principio de que la conservación y manejo de los recursos naturales es un asunto meramente antrópico. Marta, este proyecto de plan de manejo del área del Tempisque está dividido en dos partes, Diriá y Mata Redonda. ¿Por qué dividido en dos partes? ¿No se pudo hacer en una sola? Sí, en realidad el proyecto fue concebido para las dos áreas protegidas dentro del área de conservación Tempisque, pero estratégicamente cuando empezamos a formular las metodologías de trabajo, decidimos estratégicamente hacer una primera etapa con Diriá y luego con Mata Redonda. Número uno, porque pertenecen a cantones diferentes. Número dos, porque el recurso humano del proyecto, somos 3 personas contratadas para el proyecto, no dábamos abasto por las distancias, la convocatoria, ¿verdad? Y tercero, porque las características de ambas áreas son muy particulares, son muy diferentes. En Diriá teníamos todo un sustrato muy rico ya adelantado, que era la motivación de la gente por conservar un área. A diferencia de que en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mata Redonda, la situación es diferente. Ahí tenemos un humedal de importancia Ramsar, donde la gente tradicionalmente ha usado ese espejo de agua, la vegetación que allí crece, para llevar a su ganado a pastar, porque es gente que culturalmente, tradicionalmente aprendió a llevar el ganado ahí y lo han entendido como un derecho adquirido. Y entonces ahí tenemos que trabajar de otra manera, además de que todo el área de influencia del espejo de agua de la laguna está rodeado por fincas muy grandes de arroceros y de otros cultivos. Entonces, gente que son dueños de sus tierras, pero que todas esas actividades que ahí se generan tienen un impacto fuertísimo sobre la laguna.
dentro de la misma área del Tempisque, usted me habla de, diría, como bosque, de, diría, como parque, y me habla de Matarredonda como refugio. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ambas son categorías de manejo diferentes, y esto principalmente se refiere a que Parque Nacional, por ejemplo, es un área que permite la visitación, permite el desarrollo de actividades ecoturísticas o un turismo sostenible, amigable con el ambiente, y también la investigación. Ya un humedal, por ser un ecosistema más frágil, no permite la visitación, permite actividades de investigación, preinvestigación pura, y es un área que tiene que ser mayormente conservada. Entonces, todas las actividades que se generan en las zonas de influencia a este humedal tienen de alguna manera que ser controladas, no tanto por el Estado, porque esto sería una tarea imposible, pero entonces de ahí que el proyecto lo que quiere es trabajar con las comunidades para que si tienen que hacer ganadería, si tienen que seguir haciendo agricultura, porque es lo que saben hacer, pues que lo hagan con las tecnologías que hoy sabemos que son amigables con el ambiente. Por ejemplo, eliminando los agroquímicos o disminuyéndolos, ¿verdad? Buscando otro tipo de ganadería que no sea la invasora, ¿verdad? La que tengan que tener las cabezas de ganado todo el día, etcétera, sino que pueden ser con apartos, estabuladas, qué sé yo, otro tipo de técnicas, tecnologías que les puedan ayudar. Y dentro de este trabajo que ustedes hacen con la gente, talleres, qué tipo de capacitación, qué materiales, ¿van a poder ser utilizados para otras regiones también estos materiales? Pues esa es la idea. Realmente realizamos talleres sencillos, adecuados al área. Nosotros generalmente identificamos líderes en las comunidades, principalmente maestros de las escuelas o bien los presidentes de asociaciones de desarrollo, que ellos conocen a su gente y nos ayudan en el proceso. Entonces nos reunimos o en la escuela o nos reunimos en el salón comunal, llevamos toda una agenda preparada, adecuada a la situación, donde también hay espacio para que la gente participe, no solamente en la metodología del taller y en hacer u obtener la información del objetivo que se planteó, sino también con sus aportes culturales, sus narraciones. Por ejemplo, en Matarredonda, para hacer ese primer acercamiento con las comunidades, hicimos una actividad muy interesante que fue invitar a los más viejos, a los adultos mayores de la comunidad y a los adultos jóvenes, para hablar un poco de la historia de su pueblo, rescatar en un documento que se está sistematizando por qué el nombre de esa comunidad. Por ejemplo, el Rosario, ¿por qué se llama el Rosario? O el Zapote se llama el Zapote, o Pozo de Agua se llama Pozo de Agua. Entonces con ellos se reconstruyó esa historia y ahí entonces nosotros pudimos vislumbrar un poco cuál es la dinámica de la comunidad para ver de qué manera entonces nosotros ideamos la metodología de trabajo, conociendo sus necesidades, sus limitaciones, su percepción, también pues que las comunidades tienen cierta poca receptividad, digámoslo así, hacia instituciones como nosotros, porque constantemente están siendo bombardeados por una u otra institución, con censos, con diagnósticos, con estadísticas. Entonces no queremos más de eso, sino tratar de acercarlo lo más posible, dadas las características que ya sabemos que podemos tener más en contra que a favor. Entonces, con la participación también del administrador del refugio,
que lo que necesitamos es que él se empodere también, porque hay como una reacción negativa hacia los guardarrecursos, en este caso entendámoslos como los guardaparques, ¿verdad? Porque son los que me prohíben, son los que me inhiben a hacer cosas y tengo que esconderme de ellos. Entonces, la idea es generar un proceso lo más abierto y transparente posible, de acuerdo, por supuesto, a los lineamientos que institucionalmente tenemos establecidos, pero vamos ideando sobre la marcha entonces los diferentes talleres, ¿verdad? Generalmente desarrollamos unos 6 talleres en las comunidades. Por limitación de recursos y por también hacer las cosas un poco más eficientes, a veces unimos a las comunidades, entonces damos transporte, entonces hay toda una organización y esa organización se la dejamos a ellos a través de sus líderes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la buseta de la UNED pasa por tal pueblo, va a pasar por el Rosario para llegar a San Lázaro, a hacer el taller tal día, tal hora, se megafonea, se dejan afiches en la comunidad, en las pulperías, en los sitios más visitados, se mandan invitaciones con los niños de la escuela, ¿verdad? Luego, dentro de la dinámica del taller, generamos algunas actividades como de llevar premios o rifas, algún incentivo, ¿verdad?, que a ellos les sirva además, ¿verdad?, que les sea de utilidad, pero que nos garantice a nosotros también que ellos se sientan a gusto con el proceso. Muchísimas gracias, Marta, por acompañarnos. Definitivamente es muy importante conocer este proyecto, saber de este proyecto y ojalá que se pueda extender a otras áreas. Muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Y a ustedes muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos en nuestro próximo programa de Umbrales.